En Andalucía, el 7% de nuestros mayores sufre algún tipo de maltrato. La ONG Voluntarios por Otro Mundo, junto con la Federación de Organizaciones de Mayores de Andalucía, han puesto en marcha una campaña con el fin de llamar la atención sobre este gran trauma social. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. La soledad y el abandono es una forma de maltrato. También son maltratados física, psicológica, económica y sexualmente. Más de 100.000 andaluces mayores de 65 años lo sufren. Estamos en un proceso colectivo de deshumanización. Este es el drama social, que no afecta solo a las personas mayores, sino que afecta a otros colectivos. Se le está perdiendo el cariño y el respeto al mayor. No existe ese respeto que había antiguamente a la persona mayor, que creo que debía de seguir igual en estos tiempos. Voluntarios por el Mundo han puesto en marcha una campaña de sensibilización contra el maltrato al mayor. Con dípticos, carteles y, sobre todo, dando conferencias, pretenden captar la atención del ciudadano. Lo que se trata es de establecer un diálogo y, sobre todo, si alguien tiene datos de una persona que está sufriendo maltrato, que nos lo comunique para nosotros a la vez comunicarlo a los servicios sociales y que ellos vayan y analicen la situación. El principal maltrato que ha detectado esta ONG es el económico. Eso se traduce en una persona que recibe su pensión y entonces quieren la pensión íntegra para gastarla y la persona mayor se resiste. Entonces vienen palizas, robos si tiene tarjeta, si tiene cartilla, que todavía hay personas mayores que tienen una cartillita. Se traduce en definitiva en dámelo, que para eso te tenemos aquí, porque tú eres un estorbo para nosotros y de ti nos interesa el dinero. Familiares que van a por el dinero, como el caso de una mujer que estafa a su abuelo 45.000 euros tras hacerle creer que sufría un tumor cerebral. La señora lo convenció de que tenía un tumor cerebral y solo y exclusivamente le tenía que pedir dinero para pastillas, para medicamentos, para eso. Y así se llevó los 45.000 euros que tenía el abuelo en la cartilla. La triste lista de los abusos a nuestros ancianos es larga. Desde que su marido le pega con un látigo desde que se casó, hasta que un sobrino abusa de una tía de 79 años. Abuso sexual, pasando por hombres que maltratan a los suegros, que lo matan con un fármaco. También se dan casos de malos tratos por cuidadores o en las propias residencias. Hace poco tiempo, en una urbanización cercana a Sevilla, se ha cerrado una residencia porque no estaban bien asistidos los mayores. Eso también es un maltrato. Durante el mandato de José Chamizo como defensor del pueblo andaluz se cerraron 10 residencias. Hoy en día piensa que el trato ha mejorado en estos establecimientos. Hoy por hoy, en algunas residencias, no digo que no haya problema, que yo desconozca, pero en otra hay un comportamiento ejemplar y se intenta dignificar la vida de la persona. Y si viene con este tipo de problemas, todavía se vuelcan más las trabajadoras, los trabajadores, la gente que lleva la residencia. Son pocos ancianos los que denuncian. Tienen miedo a las represalias. No se atreven a denunciar porque engañosamente, y lo digo por si alguno está en esta situación, se piensa que van a estar peor. No. En cualquier otro lugar van a estar mejor que con una familia que les está haciendo daño. Por lo tanto, si ellos son capaces, yo y ellas, yo los animo y las animo a que lo denuncien. ¿Y cómo detectar el maltrato al mayor? El primer paso es el médico o los servicios sanitarios, que deben denunciar la existencia de daños físicos. En segundo lugar, hay vecinos que escuchan las voces, los gritos y demás, y lo que hay que intentar es conservarle el anonimato, igual que se hace en temas de violencia de género. Y es que cada vez son más los ancianos que viven solos. Desde FOAN intentan acompañarles en su soledad. Aquí en FOAN existe una
una asociación de voluntarios de mayores para mayores. Y tenemos una serie de voluntarios que se dedican a visitar las personas que están solas y las personas que no salen. Y para terminar, la pregunta del millón. ¿Cómo acabar con este cruel abuso a nuestros mayores? Para poder ponerle fin al maltrato teníamos que ser muy consecuentes y respetar al mayor. Y como la sociedad no tenga una visión ética más profunda, donde no sea lo primero siempre el interés económico, sino que lo importante sea la persona, no hemos hecho nada. Este es el drama social. No, esperen, sola sin mí. ¿Vamos, Jorge? Para conocer un poco más sobre el maltrato a mayores, hemos estado en Granada con el profesor de Psicología del Envejecimiento, Juan Muñoz Tortosa. El profesor Muñoz ejerció durante 24 años en la Facultad de Psicología de Granada. Su especialidad, la psicogerontología. Aunque se ha jubilado de la docencia, es miembro del Grupo de Investigación de Psicología del Desarrollo en Contextos de Riesgo. El maltrato no conoce raza, no conoce país desarrollado o no desarrollado, ni tampoco entiende de capas sociales. Se da en todos los ámbitos. Hoy, de alguna forma, sabemos que es una violencia oculta y que es muy difícil de llegar a detectar. Muchas de esas personas que están sufriendo algún tipo de maltrato, de abuso o de negligencia, van a seguir así durante toda su vida. El 4% de los ancianos vive en residencias, el 19% solos, el resto con la familia, donde más se producen los malos tratos. El maltrato es una epidemia que se va transmitiendo, e igual pasa en la familia. Fíjese que en muchas familias todos aquellos niños que sufrieron violencia infantil, que vieron en su casa que la forma de resolver los problemas era a través de la violencia, ellos posteriormente aplican el modelo que han aprendido. Hay una inversión de roles. Antes el anciano cuidaba y ahora tiene que ser cuidado. Posiblemente el comportamiento que tuviera el anciano en épocas anteriores puede haber pasado de ser verdugo a ser víctima. En su último libro, ¿Están maltratados mis padres?, el profesor nos habla del primer tipo de maltrato, el edadismo, que también define como viejismo. Pues el viejismo es sencillamente el desprecio que la sociedad tiene hoy hacia los mayores. Hay un grupo importante de la sociedad que no los considera como personas normales, los considera como un estorbo. Este edadismo que produce la sociedad sobre el anciano hace que de alguna forma los agresores vean a las personas mayores como personas indefensas con las que se pueden cometer cualquier tropelía y sin sentir ningún tipo de remordimiento. El desprecio al mayor es la piedra angular de su maltrato. La negligencia es un maltrato en donde muy común que se da en los ancianos porque el cuidador pues no le presta atención a las necesidades básicas que tiene. Se confina al anciano en el último rincón de la casa o se pasa todo el día sentado en el sillón o tendido en su lecho, en la cama.
Son muchos los tipos de malos tratos. El último reconocido por las autoridades sanitarias es la violencia medicamentosa. Que es la administración inadecuada de medicamentos, bien por exceso, porque no se dan ahora, o bien porque no se siguen las prescripciones facultativas. También hay otro tipo de medicación a través de tranquilizantes o de medicación psiquiátrica, donde se pretende que el anciano se quede en calma, en tranquilidad y que de alguna forma, entre comillas, que no moleste. El profesor Muñoz demanda una ley que evite el maltrato a los ancianos. Los ancianos, como le he dicho, no denuncian la situación por miedo al desafecto, por miedo a que la situación empeore, por miedo al que dirán, y por otra parte, el cuidador principal sabe que los actos que está realizando no son reprobados por la sociedad. Para poner freno al maltrato, de alguna forma lo que se tendrían que orquestar son campañas informativas. No conozco ninguna campaña informativa a través de radio o televisión sobre malos tratos. Y los medios de comunicación tienen un papel importantísimo en que la sociedad conozca esta violencia tan oculta que tenemos en esta sociedad y que irá creciendo en los próximos años, que no le quepa la menor duda, sencillamente porque va a haber mayor número de ancianos y seguramente más dependientes. Los políticos efectivamente se acuerdan de los ancianos principalmente, y yo diría que casi exclusivamente, durante las campañas electorales. El defensor del pueblo andaluz, Jesús Maestu, ha entregado el informe anual de la institución que representa en el Parlamento. Entre las conclusiones, que nuestra sociedad no será capaz de remontar si la economía sigue por encima de la política. El documento refleja que la Oficina del Defensor recibió en 2017 menos quejas de los ciudadanos y que los problemas más importantes en la salud, la educación y la vivienda vienen derivados de la falta de recursos económicos. El Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido esta semana para analizar la situación de Siria tras el presunto ataque químico que dejó decenas de muertos en Duma. Donald Trump acusa directamente a Putin. Siria y Rusia niegan rotundamente haber bombardeado con armas químicas. Y Estados Unidos amenaza con una acción militar. Francia y Gran Bretaña muestran su apoyo al ánimo belicista estadounidense. El cruce de acusaciones aleja aún más la paz. Hasta el 30 de abril, la sede de Canal Sur Televisión en San Juan de Analfarache, Sevilla, acoge la exposición fotográfica Memoria de Sarajevo, de la periodista de Canal Sur Radio Aurora Gilaber. Las imágenes fueron captadas durante la Guerra de Bosnia en 1992. La muestra reúne una selección de 40 fotografías, un audiovisual y algunas de las crónicas radiofónicas que realizó para Canal Sur Radio durante los 40 días que pasó en la ciudad sitiada de Sarajevo. Documentos originales, únicos e históricos sobre los últimos 40 años del movimiento LGTBI de Andalucía. Es lo que la Asociación de Transexuales de nuestra comunidad ha entregado esta semana al Archivo General de Andalucía. Un material que servirá a investigadores y al público en general y que recorre la travesía vital y dolorosa de muchas personas consideradas por aquel entonces peligrosas por la ley que perseguía a vagos y maleantes. Ya está en la cartelera Campeones, una película de Javier Fesser protagonizada por Javier Gutiérrez y un elenco de actores debutantes con discapacidad intelectual, que narra la normalidad con la que los jugadores de un equipo de baloncesto inclusivo afrontan las dificultades de su día a día. Un ejemplo de valentía e inclusión, más que recomendable. Ayuntamientos de la provincia de Cádiz, como el de Barbate, piden ayudas al gobierno para hacerse cargo de los inmigrantes fallecidos y afrontar el coste derivado de sus enterramientos que asumen los presupuestos municipales. Aseguran que estamos ante un problema internacional del que se tiene que hacer cargo la Administración central. La economía barbateña no está precisamente boyante.
Con más de un 40% de paro y un presupuesto menguante, el ayuntamiento ayuda, pero asegura sentirse sobrepasado. La mesa del tercer sector, que agrupa a diferentes asociaciones sociales de Andalucía, apoya al gobierno andaluz en su reivindicación de solicitar mayor financiación para la comunidad. Representantes de estas organizaciones se han reunido esta semana con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la ronda de encuentros que mantiene antes de llevar el próximo miércoles la propuesta de financiación autonómica al presidente Mariano Rajoy. Son 65 millones de personas que se encuentran dispersas por todo el mundo. Se vieron obligadas a abandonar su casa por la guerra, la pobreza e incluso por sus ideas. Hoy